Este mensaje es el mensaje, como ustedes pueden ver en su subtítulo, que Jesús acusa a escribas y a fariseos y le presenta 8 ayes, según usted ha podido contar, ¿verdad? Este es el sexto, ya hemos hablado acerca de los otros 5. Este es el sexto ay que nuestro Señor Jesucristo le presenta a ellos en virtud de todas las acusaciones que ahora el Señor Jesucristo es el que está hablando. Este mensaje se llama apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Usted puede tener una fachada, ¿verdad? Usted puede tener una vestidura o una investidura. Usted puede tener un aspecto por fuera que la gente le puede ver, pero ¿cómo somos por dentro? Ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo. Su mirada como llama de fuego es la que debe escudriñar, la que debe a nosotros retorcernos, la que debe de alguna manera incentivarnos, motivarnos y también quebrantarnos a realmente desechar aquello que está fuera de lo que es la santidad de la iglesia. En este mensaje vamos a ver en primer lugar la condición de escribas y fariseos en el versículo 25. También vamos a conocer la norma de Cristo en el versículo 26, parte A. Y en el mismo versículo 26 vamos a conocer el fruto de lo anterior, es decir, por qué cuando el Señor muestra esta norma, cómo debe ser, que deben estar limpias las personas, cómo lo de afuera, en este caso, fluye como forma natural. Es decir, es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Ya está listo el mensaje. Es simple, ¿no? Antes de comenzar, quiero simplemente que veamos, y si ustedes se pueden dar cuenta, dentro de las... ya vamos a dar un contexto de todo lo que estamos viendo, pero en una de esas conversaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, Él les decía a los fariseos y a los escribas que estaban ahí, oiga, en unos días más, en 3 días más, ustedes me van a matar. Él le responde ante todas esas preguntas maliciosas, Él le responde mediante algunas parábolas también. Y usted sabe por qué razón le entrega parábolas, para no darle más condenación a ellos, para no conocer directamente las verdades espirituales. Y le dice, en unos días más ustedes me van a matar. Ustedes son los labradores malvados. Y aún no se arrepienten. Vamos a mirar un poquitito hacia el futuro. En esta ilustración que quiero mostrar de cómo nosotros podemos caer fácilmente ante personas que aparentan cosas y que son otras, o si no, mirarnos a nosotros ahora, no incluso de una manera retrospectiva, sino que directamente ahora, cómo somos nosotros, no cómo fuimos antes de conocer a Cristo, cómo estamos siendo ahora, para poder seguir enfrentando los desafíos que el Señor nos entrega mañana. Y vaya que en estas últimas semanas, y espero que usted no esté contaminado, vaya que ha visto muchas personas, ¿verdad?, que aparecen en la televisión con apariencia, ¿no? Que aparecen con cosas y resulta que les buscan y les rebuscan y aparecen muchas cosas entre ellos en su vida. Vaya por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15. Mire, fíjese cómo el Señor nos muestra, del 11 al 14 mejor, cómo Dios, cuando le muestra la revelación al apóstol Juan, le dice lo que va a suceder en un futuro próximo. Esto fue hace 2000 años, aproximadamente, año 96, cuando nuestro Señor le muestra esta revelación al apóstol Juan, aproximadamente, puede ser un poquito antes, un poquito después. Dice Apocalipsis 13, versículos 11 en adelante, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ha visto eso hoy en día? Mire, este hombre, esta persona aquí, está descrito como la segunda bestia. La primera bestia aparece en el capítulo 13, al principio, es la primera bestia que es el anticristo. Esa es la bestia, ¿verdad?, que tiene el carácter de Satanás, que tiene también el sistema global de Satanás y también se sienta sobre la religión mundial que está gobernada también por Satanás, que es el mismo carácter. Estos 10 reyes, ¿verdad?, estos 7 montes, etc. Todo esto es el carácter. Y resulta que él no está solo.
él tiene un secuaz. Él tiene a alguien que es parte de este trío satánico, ¿verdad? No confunda con Trinidad satánica, porque Trinidad hay una sola. Es solamente nuestro Señor, que es un ser no creado, Él es el Eterno. Pero estos son tres personas creadas que pretenden asemejarse a lo que Dios ya era, y lo que Dios ya es, y siempre será. Y dice que esta segunda bestia, que es conocido como el falso profeta, esta segunda bestia, dice, tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. ¿Cómo se presenta esta persona ante la humanidad? Se presenta con equilibrio, con paz, con moderación, una persona todo sapiencial, una persona que todo lo sabe, una persona que todo lo hace, ¿verdad? Completamente según ese carácter subordinado a esta primera bestia que es el anticristo, el gobernante mundial de aquel periodo, en el cual nosotros no vamos a estar, hermanos queridos, no vamos a estar porque la iglesia ya va a estar en los cielos, vamos a estar morando con nuestro Señor. Y dice que es semejante a un cordero. Mire qué tierno. Mire la apariencia de piedad que tiene esta persona. Pero dice que cuando se le escuchaba hablar, ¿hablaba cómo? Como dragón. No como el dragón de Komodo que está allá en Estados Unidos, no es ese dragón. Es el diablo. Dice la palabra de Dios, la serpiente antigua y Satanás. Es decir, toda una apariencia, ¿verdad?, de piedad, de completa santidad, pero cuando se le escuchaba hablar, sus palabras eran diabólicas, blasfemas, satánicas, demoníacas, palabras que atentan contra la santidad de Dios, que hablan en contra de Dios. ¿Qué más va a hacer? Porque tiene esa apariencia de piedad, ¿verdad? Y mucha gente le va a creer, mucha gente le va a seguir. ¿Y quiénes son los que le van a seguir? Los que se dejan marcar, porque él va a hacer que se marquen todas las personas para el anticristo, ¿verdad? Y va a hacer que todos aquellos que no conocieron al Señor y que se han marcado con este número que aparece al final de ese pasaje, dice, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Más encima va a ser una especie de milagro, ¿verdad? Similar a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente solo Dios tiene el poder de la vida, por eso Él va a encubrir todo aquello con un falso milagro, en el cual la palabra de Dios aquí lo descubre. Y dice, a Él tienen que andar, Él es realmente el Mesías. Yo simplemente soy un pacificador. Apariencia de piedad. A lo largo de toda la historia han habido personas engañadores que tienen apariencia de piedad. Hoy en día hay pastores que tienen apariencia de piedad. Hoy en día hay hermanos en la iglesia que tienen apariencia de piedad. Hoy en día hay personas que no son ni siquiera hijos de Dios y que tienen apariencia de piedad, pero por dentro están sucios. Dice la palabra, mire, también que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es como algo similar, ¿verdad?, que aparece en Segundo de Reyes, como el milagro que hizo Elías, ¿verdad? Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Es como que para aquellos judíos era un milagro especie como patentado de que aquel que iba a ser realmente alguien de Dios, un varón de Dios, tenía que hacer descender fuego del cielo. Este hombre lo iba a hacer. Por eso tiene su ministerio de engañar a los judíos, ¿verdad?, para que sigan al anticristo, etc. Y también dice, y engaña a los moradores de la tierra. Ahí está claro. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, va a hacer todo ese trabajo. Pero ¿cómo pudo llegar a la gente? No se presentó tal como es, se presentó con apariencia de piedad. Es precisamente, hermanos queridos, para que nosotros tomemos peso en que cuando viene un engañador a usted, jamás va a venir una persona violenta, se va a presentar como una persona de piedad, en ese sentido. Si es una persona violenta, ¿verdad?, se le puede decir, usted, bueno, va a saber quiénes son los que se suman. Sin embargo, en lo que es la sana doctrina tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos engañadores. Jesucristo lo dijo. Antes del Señor Jesucristo también los había. Después de nuestro Señor Jesucristo también los hubo.
Hoy en día también los hay, falsos profetas, falsos maestros. Por tanto, hermanos queridos, cuando nuestro Señor Jesucristo ahora les habla a los fariseos y a los escribas, ellos que tienen la palabra, que tienen todo para poder trabajar y hacer prosélitos, pero prosélitos de verdad, sencillamente ellos se dejan llevar por su propio corazón, no por la sana doctrina, no por las palabras, no por las escrituras que tantas veces ellos escribieron, que tantas veces ellos enseñaron. Y ahora el Señor les dice, ustedes limpien solamente el vaso por fuera. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estudiado hasta el momento, por favor, hermanos queridos. Apariencia de piedad. No olvide eso, que nosotros no caigamos, si es que estamos cayendo en ese pecado de apariencia de piedad. Este es el día martes, el que estamos viviendo todavía. Es un día largo, que va a llegar hasta más o menos el capítulo 26, así que espérense, todavía estamos en el martes, es un martes muy largo, ¿ya? La última semana de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la semana que comenzó en la entrada triunfal, si usted recuerda, capítulo 21 en adelante, con aquel domingo en el cual las personas le recibieron, le vitorearon, Hosana al Hijo de David. Usted recuerda, ocurrió la purificación del templo también, al parecer ese mismo día domingo, y ya cambiamos al día lunes aproximadamente. La maldición de la higuera estéril, ¿recuerda usted? Que estuvimos viéndolo. También cuando llegan los fariseos y le preguntan, ¿tú con qué autoridad haces todas estas cosas? Bueno, yo también les voy a responder esto, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos hubieran reconocido efectivamente que el bautismo de Juan era de Dios, tenían que haber reconocido que era realmente Dios, el Mesías. La parábola de los dos hijos, ¿recuerda usted? Esta parábola en la cual un hijo dijo que sí, y el otro dijo que no, y se invirtieron. Bueno, estos eran los que a ellos apuntaban. Día lunes también seguía aproximadamente la parábola de los labradores malvados, si usted recuerda. Continuó y la parábola de la fiesta de bodas. Al parecer, cuando viene el tema del tributo, no es muy claro en la Biblia, no lo he podido establecer con exactitud. Al parecer, cuando le preguntan sobre César, ¿verdad? Sobre si es lícito dar tributo, parece que ya es el día martes aproximadamente. No estoy seguro, no lo puedo aseverar, pero sí la pregunta sobre la resurrección, cuando hablan los saduceos de no creían y le presentan esta historia ficticia, ¿verdad? De un hombre de una mujer que había tenido 7 maridos. Bueno, ahí el Señor, ya estamos ya en este día martes. Seguimos el día martes. Vean ustedes, esta semana tan álgida, una semana muy intensa. Es la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Reitero, no confundir con la última semana de Daniel. Esa son 7 años. Esa última semana va a suceder en lo que acabamos de ver en la ilustración, que es el tiempo en el cual viene la gran tribulación por 7 años para juicio a este mundo y no para la iglesia. No es para la iglesia, hermanos queridos. El gran mandamiento, recuerdan ustedes, lo predicó nuestro hermano Cristian, ¿verdad? En ese día, de quién es el Hijo del Cristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo les preguntó a ellos, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Bueno, ya que ustedes ahora me han hecho tantas preguntas maliciosas, yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes realmente comprendan con quién están hablando. ¿Quién es la persona que está delante de ustedes? ¿Quién es la persona que ustedes tanto odian? Porque ya hace ratito que lo querían matar. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, ahora Él habla. Él habla a la gente cuando da las respuestas, cuando enseña, pero ahora se dirige a escribas y a fariseos, diciéndoles, ahora yo les voy a decir quiénes realmente son ustedes. Y le da 8 ayes. El primer ay, vosotros cerráis el reino de los cielos. El segundo ay, vosotros devoráis las casas de las viudas. El tercer ay dice, vosotros hacéis prosélitos, recorréis todo el mundo, hacéis prosélitos, y una vez que son prosélitos, ahora los hacéis hijos del infierno. 2 veces. ¿Por qué? Por esta apariencia de piedad. Y después dice, vosotros sois guías de ciegos, juráis mal por el templo, por el holocausto, juráis mal por los sacrificios. El quinto año dice, diezmáis la menta y el eneldo, pero dejáis pasar, no dejáis fuera la justicia, la misericordia y la fe.
cosa que predicó nuestro hermano Francisco el domingo pasado. Si ustedes se preocupan de lo externo, es una obediencia aparente, pero ahora ustedes presentan una piedad aparente con esto de que son vasos limpios por fuera y por dentro están sucios. El siguiente ay que viene, se va a predicar la próxima semana, es una santidad aparente. Ahora estamos en una apariencia, ¿verdad?, de piedad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, vuelva por favor ahí al pasaje, a Mateo 23, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo da a conocer la condición de escribas y fariseos. ¿Por qué razón ellos devoran las casas de las viudas? ¿Por qué razón ellos se extravían de la verdad? ¿Por qué razón ellos cuelan el eneldo, el comino y no contribuyen, no hacen justicia, no hacen misericordia, no viven en cuanto a la fe? Él está ahora dando a conocer por qué razón ellos cierran el reino de los cielos a las demás personas. Y la razón es por la condición con la cual está su corazón. Eso es lo que define todo. Cómo está su corazón es cómo usted va a decir las cosas, cómo usted va a actuar, cómo usted va a vivir. Cómo está su corazón es cómo usted va a servir en la obra del Señor. Estoy hablando entre creyentes. Y si usted no es creyente, ¿verdad? ¿Cómo está su corazón? Usted tiene un solo destino, que es el infierno, está perdido. Pero si recibe a Cristo como su Señor y Salvador, si usted reconoce que Él es el único Dios, si usted reconoce que está perdido, está condenado, entonces usted tiene esperanza en Jesucristo, porque Jesucristo murió por usted. Sin embargo, hablando entre creyentes, ¿verdad? Aún así, estando en una posición de santidad, una santidad posicional en la cual nuestro Señor Jesucristo nos tomó de este mundo y nos llevó al cuerpo de Cristo y ahora somos parte del cuerpo de Cristo, posicionalmente somos santos. No es menos cierto que durante esta vida cristiana en la cual nosotros estamos peregrinando, usted va viviendo una santidad progresiva, en términos de que usted debe ir cada día sirviendo al Señor y aprendiendo del Señor y dejando muchas cosas que aún el Señor, si bien es cierto, ya las perdonó. Usted debe vivir de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a su propia concupiscencia. Y ahí está. Usted tiene ahora, por decirlo de una manera, dos naturalezas. Su naturaleza pecaminosa allí y también tiene el implante divino del Espíritu Santo que está viviendo con usted. ¿A quién va a hacer crecer? A quien alimente. Y de eso se trata grandemente en nuestra vida cristiana acá. Usted va a poder ser de bendición a muchos. Si usted deja que el Espíritu Santo siga creciendo en usted subordinado al Espíritu Santo, subordinado a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor, y no subordinado a sus propios deseos. Entonces el Señor demuestra aquí, por eso ustedes son ahora lo que son, porque dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hermano, ¿alguna vez a ustedes le han dicho hipócrita? Que se lo diga una persona es una cosa, que se lo diga un familiar es otra, que se lo diga a Dios, yo creo que no se levantaría. Yo todavía no me levanto. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por eso ustedes hacen todas estas cosas, por eso dejan fuera a la gente, por eso ustedes no entran en el reino de los cielos y dejan entrar a nadie. Porque ustedes son hipócritas, porque ustedes tienen una piedad aparente, es aparente. Tarde o temprano se ve y se descubre lo que ustedes son. Ya sabemos a quiénes está dirigido, a escribas, ¿verdad? Gramateis, que es la palabra que ellos los usan. Si bien es cierto, los escribas existían, muchos escribas en la zona oriental, allá estamos hablando de personas específicas, que aquellos que transcriben la palabra de Dios, aquellos que enseñaban cómo se interpretaba la ley, por eso son conocidos como intérpretes de la ley. Pero también ellos estaban más allá del conocimiento de toda persona, eran conocidos como los doctores de la ley. Los fariseos, los saduceos y todo eso, ellos consultaban a los escribas. Y cuando los fariseos enseñaban a su nueva generación de líderes religiosos, contaban con la enseñanza de los escribas. Eran ellos los que llevaban la enseñanza por la traducción, por la interpretación de la ley, porque ellos eran los doctores de la ley.
Los fariseos, este nombre, ¿verdad?, de fariseos, que significa los separados, eran tan santos que no podían estar junto a las demás personas. No podían estar. No podían ir a la casa de un gentil, de una persona que no era judía. Eran maestros de la religión judía, también eran dignatarios, eran, es decir, los altos mandantes, digamos, de la civilidad también de la parte de Israel. Eran el grupo religioso que tenían, aparte de las escrituras, una tradición religiosa. Y ya hemos visto que le daban mucho énfasis a esa tradición religiosa, que en muchas ocasiones iba en oposición a las mismas escrituras. ¿Y qué hacían ellos? Decidían por esto, para ellos esto era lo que veían. Pero les dicen hipócritas. Recuerdo que la vez anterior que les comenté acerca de esto, aquí el Espíritu Santo utiliza la palabra hipócrites. Hipócrites, en el griego clásico se refiere a un actor de escena. Un actor. ¿Usted ha visto películas? Sí, que les podía estudiar una película con mi esposa, ¿verdad? Empezamos a tomar un cafecito y ¿verdad? Disfrutamos ese tiempo y realmente los actores se creen el cuento, ¿no? Una cosa es representar a la persona y otra es creerse el cuento. Si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, había una antigua película del Dr. Chivago. Se me cayó dos veces el carnet. ¿Por qué lo cito? Porque en una entrevista que le hicieron al director de esa película, que ni me acuerdo, ¿verdad? Simplemente me acuerdo cuando escribí el resultado de esa entrevista, le decía, ¿cómo usted hace para que los personajes, para que los actores tomen tan bien el personaje? Y él decía, yo uso la palabra creer. ¿Cómo así? Porque la palabra creer no es algo que yo tengo en mi mente, sino que es algo que posee mi mente, que domina mi mente. Entonces yo les enseño a los personajes, a los actores, que este personaje los tiene que dominar. No que ellos traten de asimilarse, sino que el personaje los domine a ellos. ¿Se entiende? Hipócritas, dice, hipócritas. Era la costumbre entre los actores griegos y romanos hablar con grandes máscaras, con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De allí viene el término que denota engañador e hipócrita, porque la gente cuando lo veía, ustedes recuerdan las comedias que se hacían antes y las tragedias griegas, la gente salía llorando. Eran tragedias. Eran realmente situaciones que creía que las personas eran así. Hace años también usted podía ver a un actor de televisión, de una telenovela chilena, y si usted lo veía en la calle quería pegarle porque era tan malo, ¿no? Ese es un buen actor. Ese es saber que el personaje lo poseía, ¿cierto? Pero si yo no soy así, bueno, yo te veo todos los días así, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo los identifica exactamente igual como aquellos. Si el Señor Jesucristo hubiese sido humano carnal, por decirlo, estoy diciendo una casi blasfemia, ¿verdad? Le habría pegado, ¿no? Porque ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero lo denuncia públicamente. Ustedes son actores. Ustedes tienen una apariencia de piedad. Y nuestro Señor comprende eso y le dice, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Para comprender un poquitito mejor por qué cita esta figura, tenemos que remontarnos un poquitito a Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 4. Estemos allí, por favor, un segundo. 7:4. Dice la palabra del Señor, y esto a raíz del episodio que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión, ese era el frío que sentía, en una ocasión fue y comió con los discípulos y llegaron los fariseos y dijeron, bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Era esa situación. Y dice acá, Marcos 7:4, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los capos, y de los utensilios de metal y de los lechos.
Los lavamientos, para explicar un poquitito, ellos antes de comer lavaban todo eso. Se lavaban las manos, pero más que lavarse las manos, porque obviamente bueno lavarse las manos, ¿cierto? Por ejemplo, más todavía en este tiempo que estamos nosotros, y lavar los utensilios, los platos y todo aquello, ese no es el punto. El tema es el ritual que ellos hacían para lavarse las manos, y el ritual que ellos hacían para lavar los utensilios que iban a utilizar, valga la redundancia. La tradición de ellos, que ellos practicaban, enseñaban que ellos debían lavarse las manos reiteradamente antes de pronunciar la bendición, porque pedían la bendición sobre los alimentos. No está mal pedir la bendición, porque algunos preguntan, bueno, ¿se da gracias o se pide bendición? Bueno, no está mal, está bien. Lo hacían los fariseos. No es esa la razón, pero... la bendición sobre la comida, ya que de lo contrario, los alimentos podían estar contaminados. Es decir, los alimentos podían estar contaminados si no pedían la bendición, pero además no podían pedir la bendición si no se lavaban reiteradamente. Que era un proceso. A veces metían las manos, a veces levantaban las manos, caía el agua, etc., y no tocaban nada más. También ponían especial cuidado en esto, si los alimentos procedían del mercado o los comensales venían de un lugar donde había afluencia de gentes, entre los que podía haber gentiles. Es decir, que ellos eran tan separados que si ellos iban a comprar o tenían y había afluencia de gente y ellos llegaban a rozar solamente con un gentil, ya estaba contaminado. Dice el pastor Pérez Millo, dice a esto, en su comentario, dice: a esto habían añadido el esmerado lavado y limpieza de los utensilios para la comida, como eran platos y vasos, y aún los lechos, es decir, aquellos divanes, dice él, sobre los cuales se reclinaban para comer. Porque comprenderá usted que no tenían sillas, no tenían mesas en ese tiempo. No era eso. No porque no tenían dinero, era parte de la cultura. Ellos se estiraban, se reclinaban en esa situación. Entonces todo tenía que estar minuciosamente limpio. Entonces el Señor Jesucristo les denuncia y le dice que ellos son como los vasos lavados pero por fuera, porque les hace alusión a esa práctica que ellos tenían. Fíjense ustedes, decía él, ustedes se preocupan tanto de lo de afuera, pero no limpian lo de adentro. ¿Pero cómo si lo limpiamos? No, me refiero a ustedes. ¿Por qué dice que me refiero a ustedes? Porque la palabra del Señor, en el versículo 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso. Uno podría decir, ahí el Señor está hablando acerca de los utensilios, pero no, mire, dice, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, Él les asemejaba, les hacía la analogía, esta comparación de las cosas que ellos hacían, pero con ellos mismos. Por lo tanto, ustedes se preocupan tanto, de la misma manera que se preocupan del ritual de limpieza, se preocupan tanto ustedes del vaso de ustedes, de que esté por fuera limpio, que por dentro no. No sé si usted ha ido a cenar de repente a una comida vegana o algo especial. ¿Ha tenido la posibilidad? Sí. ¿Sí, realmente? ¿Amén? Sí. Ok. Imagínese este plato, que a muchos les gusta, ¿verdad? Risotto, lomo pobre, lomo 3/4 pasado. Exquisito, ¿no? O con papa duquesa, a la pimienta. Sí, ¿no? Yo sé que tienen hambre, pero bueno. Imagínese eso. Exquisito el plato, ¿no? Amén. Sí, amén. Bueno, despertaron. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Y usted dice, me lo va a hacer. Sí, esto, listo. Y le trae el plato servido. Y después el mozo le dice, disculpe, voy a tener que cambiarle el plato porque no lo lavamos. Es que por el sal anterior lo dejó ahí encima, nosotros servimos el plato. ¿Te gustaría, no? Gloria a Dios tampoco le gustaría. A Jesús no le gustaba. Imagínese usted va a comprar el pan donde don Gilberto, voy a inventar un nombre para que no piensen que estoy hablando del caballero, por si acaso de la grabación un día, está hablando de mí, yo estoy hablando de esto.
Y no precisamente hace tortillas de alcohol, sino que hace pan amasado. Y después que le entrega el pancito, todo muy bonito, con olor. Este es un olor de ser pan amasado de perquenco, ¿verdad? No me digan. Usted lo ve allí y le pasa la bolsita y tiene así una uña de larga. Perdón lo burdo de la explicación, pero eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, esta acusación está fuerte. Fuerte. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿verdad? Él lo decía, lo había dicho anteriormente, y ahora les está diciendo, ustedes hacen todas estas cosas, entran a las casas de las viudas, roban, hacen con pretexto largas oraciones, les quitan lo que ellos tienen, ustedes no dejan entrar a personas realmente al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están sucios por dentro. Una cosa muy distinta es que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo que somos, nos use, que otra cosa que deliberadamente querramos servir al Señor sucios. Es muy distinto. Porque el Señor puede hacer lo que quiere por nosotros. Él es nuestro dueño. Pero una cosa distinta es que usted se disponga al Señor para servir y decirle de esta manera inapropiada. Nadie se comería el mejor plato que existe si el plato está sucio. O si tiene restos de comida anterior. Usted no se lo comería. Eso es lo que ve el Señor. Eso es lo bonito del Señor. Eso lo saca de lo bueno. En Lucas capítulo 11, versículo 39, muestra claramente cómo ellos descuidaban la limpieza interior. Lucas 11:39 dice, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. De rapacidad y de maldad. Qué fuerte la acusación. Ya, no solamente ya con hipócrita uno queda muerto, ¿no? Ya tirado. Pero que diga esto en detalle, hermanos queridos. A veces no vamos a las Escrituras para no descubrirnos a nosotros. Debemos procurar siempre ir a las Escrituras, no solamente para aprender información, no solamente para saber cuán grande es el Señor, no solamente para decir cómo te puedo alabar, sino que también para que usted se descubra. Mírese al espejo, miremos al espejo. Como iglesia miremos al espejo, como individuos, como hijos de Dios miremos al espejo. Porque el Señor sin duda no quiere avergonzarnos en público, el Señor quiere tratar con nosotros en privado, quiere hacer aquello. Eso le ocurre a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Eso es lo que hay que trabajar, el corazón. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado esto, de que hay que trabajar en el corazón? Nosotros, como seres creados y también como seres espirituales, que el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, sabemos que tenemos cuerpo, alma, espíritu. Bueno, o para algunos que son dicotomos, ¿verdad? Cuerpo y parte inmaterial, y está bien, no hay problema. La doctrina fundamental, eso está bien. Pero sabemos que de adentro es donde nosotros vivimos. De esa manera, de adentro hacia afuera, nosotros vivimos. Nosotros, dijo el Señor Jesucristo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Es decir, por medio de los ojos nosotros dejamos entrar todas las cosas que alimentan lo que está en el corazón o hacen revivir las cosas por las cuales el Señor Jesucristo nos perdonó. Y ahí están. Dijo claramente, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué haría usted si le presentan ese plato? Muy rico, excelente, pero con el plato mismo, sucio. ¿Usted se lo comería? Diga, honestamente. O diría, no, ya se equivocó para la otra. No se lo comería. No debe comerse. Nuestro Señor Jesucristo tampoco se lo come. Dios, en profeta Amós capítulo 5, versículos 21 al 23, ya nuestro hermano Francisco había citado el caso de Isaías, ¿verdad? No quiero sacrificios.
Mire cómo era en la congregación. Estoy hablando de Israel, hablando de congregación, no de iglesia, estoy hablando de Israel, cuando se juntaba Israel. Capítulo 5, versículos 21 a 23. Miren lo que dice Dios, Jehová Dios, de los sacrificios, de las obras, de los cantares. Eran cánticos preciosos, hermanos. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de transportarnos en ese tiempo allá, ¿cómo cantaban? Se ponían en las gradas, ¿verdad? Los cantores, estaba Asaf guiando la alabanza, y también había otros virtuosos. Eran cánticos espectaculares. Y dice acá, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. No, ni siquiera quiero que se junten. No, ni siquiera quiero que se junten, dice Dios. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Puede ser el animal perfecto, sin mancha, gordito, tal como está, del año, lo que sea, todo aquí. Pero tú, ¿cómo estás? Eso es la apariencia. Y dice, versículo 23, quita de mí, mire el Señor, está hastiado, saca el plato de acá. No, yo no me voy a comer este plato que me acaba de servir el mozo, no me lo voy a comer. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Perfectamente como iglesia podríamos estar desagradando a Dios y Dios podría decir, el culto del día 17 ya no lo voy a considerar, está tachado. ¿Por qué? Porque la iglesia está sucia. Porque los hermanos están sucios. Por esa razón, hermanos queridos, que cuando venimos al templo, y yo sé que usted sale de su casa y hoy viene con esperanza, no solamente de aprender la palabra de Dios, usted viene a entregar un servicio a sus hermanos. Viene a tratar, venimos a agradarle. Y si no somos perfectos y tenemos cosas todavía, tenemos la posibilidad, antes de entrar al umbral, de adorar al Señor. Para cantar con entendimiento, para cantar con aquello. El Señor no lo hace y lo hace siempre con el pueblo de Israel, con su iglesia, y lo hará también en la gran tribulación con el otro grupo de personas que se sumen con aquellos que han de ser muertos por causa de la palabra de Dios en tiempo de la gran tribulación. También lo va a hacer porque el Señor es santo. ¿Qué sacamos con estar limpios por fuera si por dentro todavía seguimos con pecado? Y la palabra de Dios se refiere nos está hablando ahora, está hablando obviamente a estos escribas y fariseos que no han querido entrar en el reino de los cielos porque no han querido reconocer a Cristo como el Mesías. Ese es un caso. Pero el caso es también cuando nosotros como iglesia, habiendo recibido a Cristo, siendo sus hijos, mantenemos aquellos que alguna gente le llama pecados regalones, o que yo no puedo con esto, o que realmente qué voy a hacer si ya no puedo cambiar. Todas esas cosas el Señor nos reprende siempre para que nos limpiemos por dentro. Porque de qué otra manera lo vamos a hacer. La norma de Cristo, versículo 26, dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. La norma de Cristo establece la limpieza interior. De ahí partimos, la limpieza interior. Mucho más importante y trascendente que es la exterior. De ahí mana el tema. ¿Recuerdan ustedes ya en el Sermón del Monte 2017? Lo predicamos, más o menos. Ha pasado un poquitito de tiempo. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Recuerda usted? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. El Señor nos pide algo menos. No, ya un 90%. No, 100%. La pregunta es, ¿usted puede limpiarse a sí mismo? ¿Nosotros podemos limpiarnos a nosotros mismos? Por nuestras fuerzas no. Solamente por la oración el Señor puede limpiarnos. Por la confesión el Señor puede limpiarnos de toda maldad. Solamente Él puede hacerlo. Ahora mi pregunta, ¿usted está limpio de corazón? Porque aquí dice, porque si no está limpio de corazón no va a poder ver a Dios, ¿sí? Pero si está limpio de corazón sí verá a Dios. Pregunta, ¿es posible que todos los días estemos limpios de corazón? Yo creo que el pastor se puso pesado.
No, si esto es para la iglesia, no es para el pastor. ¿Sí? No, bueno, hay que luchar, pero no lucha en sus fuerzas, lucha sometiéndose al Señor, porque poderosas son las obras que hace el Señor, ¿verdad? Estamos luchando contra huestes de maldad y también contra nosotros mismos. Hace años atrás estuve conversando con un hermano que tenía adicción a las drogas y él me decía, pastor, ¿cómo lo hago? Era por WhatsApp, en realidad, fue por WhatsApp. Ustedes saben que yo soy medio tardío en la tecnología, pero en ese tiempo me escribían por WhatsApp y lo escribía. Fue hace varios años. Entonces él me decía, pero pastor, me cuesta, que no puedo hacerlo, y todo eso. Yo le dije, pero toma la decisión de dejar la droga. Y no sé, como que de repente uno se imagina cómo escribe el hermano, ¿no? A veces uno se imagina mal, de verdad. A veces uno dice, ¿se enojó o no se enojó? Y me escribió ahí, pero pastor, usted no sabe lo que yo viví. Yo le estoy poniendo el énfasis de las palabras, digamos, no lo estoy poniendo como lo digo, porque no lo escriben de grilla ni nada, ni con mayúsculas, ¿no? Pero yo percibí que se había molestado conmigo, porque yo le había dicho que tomara la decisión. O sea, para mí no, yo sé que no es simple, pero que partiera por algo. Y me dijo, usted no ha vivido lo que yo he vivido, y parece que se enojó conmigo, porque me escribió algo que fue un poquito largo. Y yo le dije, le escribí ahí, y le decía, ¿cómo le contesto para que piense que no estoy enojado? ¿Cómo le hago? Así que no. Le puse hipócrita. Y le escribí, tengo por ahí cosas, y le escribí, sí, te entiendo, yo no he pasado lo mismo que tú, pero he conocido personas no creyentes que ahora no son drogadictos. Hace un rato. ¿Por qué lo rápido para escribir? Porque hace un rato dije, chuta, lo perdí. y me escribió, perdón, pastor, tiene razón. Me escribió así. Y yo le dije, pero aún así, si esta persona no es creyente y logró salir, tiene que va a ser temporal. Lo más probable es que sea temporal. Porque no ha cambiado por dentro. Tiene que cambiar por dentro. Y si tú, más encima, dices que eres hijo de Dios y has cambiado por dentro, tienes todo para poder hacerlo. Sé que cuesta, sé que el pecado tira, sé que la carne tira, sé que la adicción tira, yo lo sé. Y probablemente necesitemos ayuda médica. Esto yo lo tengo después conversando con él, porque llego aquí, pero tienes que partir por el corazón, tienes que partir por eso. Limpia primero, y el Señor dijo, le dice a ellos en el mismo versículo, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, limpia primero. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5, vamos a ver este pasaje que porque es muy prudente respecto a lo que estamos viendo, es atingente. Dice, pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, esto es antes que el Señor hable acerca del arrebatamiento, tratando de vivir una vida santa. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo aquí está dando una instrucción clara, muy precisa, de que la voluntad de Dios es la santificación. Hermanos, cuando yo hablo de este tema, estoy yo escuchando también esto. Esto es para mí, esto pasa por mí, pasa todos los días por mí. Porque todos somos propensos, vulnerables, como se utiliza hoy en la feria política, todos somos vulnerables a algo, en algo, somos vulnerables, somos débiles.
Esto pasa por cada uno de nosotros. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso usted debe luchar con las armas del Señor. Debemos luchar, debemos no dejarnos ahí, no bajar la guardia. El partido no ha terminado. El partido termina cuando el Señor lo llama a la presencia. O cuando el Señor viene a buscar a su iglesia. Ahí termina. Pero antes no. Todavía estamos jugando. O sea, no estamos jugando, usted me entiende. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En primer lugar, en este pasaje, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que el sepa tener que aparece allí puede también ser traducido, de acuerdo al léxico griego, puede ser traducido aprenda cómo. Aprenda cómo. Es decir, aprenda el hábito de la pureza, porque está hablando de pureza. Para que no estemos fingiendo que tenemos una apariencia de piedad, una apariencia de santidad, bueno, trabaje. Y aquí dice, en el hábito de la pureza, aprenda el hábito de la pureza. Es algo que uno, desde el momento que usted se convierte inmediatamente, si tiene, obviamente va a tener el Espíritu Santo, y tiene el Espíritu Santo desde el momento que usted se convierte, usted no sabe cómo enfrentar las tentaciones. Todavía lo va aprendiendo en el tiempo. Y dice aquí hábitos. No olvide que el hábito es cuando usted empieza a repetir algunas cosas, algunos ejercicios. Por eso se llama hábito. Usted concibe una idea, con esa idea usted lleva a una acción. Cuando esa acción se repite, ya forma un hábito. Y cuando usted permanece en ese hábito, usted ya concibe su carácter. Pero cuando usted llega a ser hijo de Dios recién, usted no tiene el hábito y no tiene todavía el carácter de un cristiano, una personalidad de un cristiano, de un hijo de Dios. Tiene potencialmente todo para hacerlo, pero tiene que ejercitarlo. Por eso es importante con que usted se llene la mente, con que usted se llene el corazón, para que usted haga acciones sobre eso que ha aprendido y lo vaya repitiendo para hacer el hábito, y después del hábito forme su carácter. Cuando usa aquí la palabra esposa, y esto es interesante, creo que anteriormente lo había mencionado, pero quiero profundizarlo un poquitito, porque estamos hablando de algo contingente, que de paso, que Jesucristo dijo, limpiáis el paso por fuera. Es interesante porque aquí utiliza la palabra griega skeus. La palabra griega skeus significa vaso, su propio vaso. Pero ¿cómo está traducido como esposa? Bueno, en inglés se utiliza la palabra vessel. Y vessel significa buque, pero también significa recipiente. En el contexto está hablando de recipiente. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cada uno sepa usar su recipiente, sepa usar su vaso, sepa usar el utensilio en el cual usted le sirve al Señor, sepa usarlo en santidad y honor. Y esa palabra también se traduce como esposa. Eso me dice, ¿cómo entonces? ¿Cómo confluyen estos dos conceptos? Bueno, los expertos en esto, ¿verdad? Coinciden en que pueden haber estas dos interpretaciones, pero si usted va en otra traducción, le va a aparecer su vaso, su vasija. Y aparece aquí. ¿A qué se refiere? Leo nuevamente, versículo 13. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros aprenda el hábito de la pureza y a tener su propia vasija en santidad y honor. O sea, su propio cuerpo. ¿Por qué utiliza esposa? Bueno, si nos referimos a wife, ¿verdad? A la palabra esposa, uneikas, ¿verdad? Que es la palabra que está allí en griego, que no es esta la que está aquí escrita. Se refiere también a que su esposa con ustedes es uno solo, ¿no? Es su propio cuerpo, ¿o no? Ambos son un solo ser. Eso podría ser una traducción interpretada. Una traducción, pero literalmente es el cuerpo. Es el cuerpo. Y hermanos queridos, el apóstol Pablo nos insiste a que debemos preocuparnos de nuestra vasija.
Algo que por los gnósticos y también por los estoicos decían que no, que esto no importa y hagamos lo que quiera, total, el cuerpo no sirve. No, no, no. Está hablando de todo su ser. Y todo su ser debe estar en santidad y guardado para aquel día, cuando el Señor venga a buscarnos, esté guardado en santidad. Y el mismo va a proceder a guardarnos. Por lo tanto, debemos llenarnos de todo aquello que contribuye a la limpieza de nuestro vaso interior, hermanos queridos. Finalmente dice el fruto de lo anterior, que es por fuera, el versículo 26. Vuelva por favor, el versículo 26 del capítulo 23 de Mateo. Permiso. Dice, leo esa última parte, para que también lo de afuera sea limpio. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Parte por allí, no parta por fuera, porque por fuera no va a llegar adentro. Se va a quedar estancado, va a tener un stopper, va a tener un toque de que es la apariencia. Pero si tú partes por dentro, dice, entonces vas a mandar hacia afuera. Tal como lo dice Proverbios 4:23, lo hemos estudiado los días jueves, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, eso es lo más importante de que debes cuidar. Debes ser sensible de todo lo que ves, de todo lo que oyes, de todo lo que hablas, porque todo eso afecta a tu corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él parte, de él fluye la vida. Como decía nuestro pastor Cristian cuando se va para allá, vamos a un lugar que significa aguas sucias, ¿no? Pero lo que queremos es que realmente haya aguas limpias, para que la gente pueda cambiar, pueda ver a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo lo sabemos, ¿verdad? 1 de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De la mitad de la maldad. No, hermano, toda maldad, toda maldad. Usted puede llegar acá al templo incluso destrozado porque acaba de discutir. Yo sé que ustedes no discuten en la casa antes de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ha tenido un problema en la casa, porque ha tenido una situación, porque le ha llamado, incluso hasta porque su jefe le llama. Y puede llegar aquí un poco abatido. Usted puede haber llegado con malos pensamientos. Hermano, toda maldad. Palabras, pensamientos, omisiones que podamos tener. Aplicación. Vamos a aplicar esto a nuestra vida, ¿sí? Porque necesitamos no solamente conocer la torta, sino que la gracia es comerse la torta, ¿no? A todos nos gusta comer la torta, pero en un buen plato, ¿no? Ya, un buen plato. Hay un escritor, un dramaturgo antiguo, de 1867 hasta 1902, y vivió poco tiempo, 35 años solamente. Este hombre se llamaba Lionel Pilot Johnson. Lionel Pilot Johnson es un ensayista y crítico inglés. Este hombre, y tomé este ejemplo porque, bueno, lo había leído antes, pero más que nada porque tiene que ver con cómo yo me dispongo para que cambie mi corazón, para que mi corazón y mi vaso esté limpio. Este hombre, nació en 1867 y publicó un trabajo que probablemente no se ha leído, yo no he leído la obra de este hombre, se llama Ángel Oscuro. Pero este hombre era muy amigo de Oscar Wilde. Usted conoce la historia de Oscar Wilde, de alguna manera. Tenía tendencia homosexual, ¿verdad? Y este amigo de él estaba con él. En una ocasión, alguien le preguntó a él, porque él vivió muy poco, apenas 35 años, porque tenía serias adicciones al alcoholismo y también, obviamente, tenía tendencia homosexual. Y vivía en ese tiempo con una homosexualidad reprimida. En ese tiempo era muy fuerte el hecho de la no tolerancia, digamos, en este sentido, tal como se está permitiendo hoy en día, aunque para Dios siempre ha sido lo mismo, ¿no? Para los hijos de Dios también. Por lo tanto,
este hombre vivía reprimido en ese sentido, vivía con serios problemas internos. Por esa razón debía mucho y se le encontraba varias veces botado. Y en una ocasión se le preguntaba a él, que él hablaba acerca del ansia para calmar ese apetito o esa represión que él sentía. Entonces le preguntaron una vez, cuando se le sugirió que se sometiera a tratamiento para vencer esa ansia, ¿sabe cuál fue su respuesta? La respuesta de este hombre, teniendo, incluso se le ofreció tratamiento médico, él dijo, lo que pasa es que no quiero librarme de eso. No quiero librarme de eso. Hay gente, no estoy considerando a la gente fuera de la iglesia, hay hijos de Dios, que vienen a la iglesia, busca algo que le satisfaga, que le alivie, que acalle su conciencia, que está entre lo divino y lo religioso, ¿sí? Que está dentro de la apariencia, y que dentro de sí, internamente, y lo digo porque lo he hablado con personas, dicen, no quiero librarme de eso. No quiero librarme de eso. En el fondo de su corazón saben que eso es nocivo para su vida espiritual, que eso es tropiezo para la iglesia, que eso es nocivo para la obra de Dios, aunque Dios va a hacer la obra igual, ¿eh? Pero él dice, no quiero librarme de eso. Y hay gente que está en las iglesias y vive en las iglesias y es como que tuviese su lugar para siempre de la misma manera. No muestran crecimiento, no muestran desarrollo, no muestran iniciativa por la palabra del Señor, no leen la palabra de Dios diariamente, no oran, porque no quieren librarse de eso. Gente que piensa, hijos de Dios, que dicen, no, yo ya tengo mi techo. ¿Para qué voy a seguir aprendiendo? Cuando en el fondo de su corazón quieren seguir en el pecado. Este hombre vivió en el pecado, pero no quiso conocer a Cristo. Pero aún así, teniendo la posibilidad médica de poder salvarse, dijo, no quiero librarme de eso. ¿Cómo aprendemos entonces los hábitos de pureza? Los hábitos de pureza, según Mateo 26:40, recuerda usted, ya lo vamos a estudiar más adelante. Cuando está nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní y Él está orando, ¿verdad? Y Él dice la palabra de Dios que oró 3 veces para fortalecerse y vino un ángel, ¿verdad? Y le fortaleció. Una vez que estuvo ya bien, porque humanamente estaba dolido, estaba sufriendo, dice la palabra de Dios, Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. ¿No habéis podido velar una hora? ¿Una horita conmigo? Se habéis quedado dormidos, no han quedado dormir, ¿verdad? Pero el Señor dijo, ni una hora. ¿Cuánto oramos, hermanos? Y cada vez que dejamos de orar, y lo sé por experiencia propia, lo digo y me avergüenza, ¿verdad? Cuesta nada volver a orar, ¿no? Hasta que después usted tiene que empezar a vencer cosas, ¿verdad? Y dedicar tiempo a vencer, para orar. Usted necesita un tiempo especial. En este tiempo aquí no me molesta nadie. En este tiempo sin teléfono, sin televisión, sin nada, sin libros. Solo con la palabra usted puede orar. Use la palabra para orar. Si le cuesta, ese es el momento en el cual más Satanás le va a atacar, porque no quiere que ore usted. Pero como él no puede meterse en sus pensamientos, sí le afecta a sus pensamientos. Bueno, muchas veces puede ganar la batalla, pero ore. Que va a pasar mucho tiempo. Estamos viviendo en un tiempo en el cual el tiempo es solo, ¿verdad? El tiempo es como escaso. Tenemos que hacer tantas cosas, pero el Señor ha considerado que una de las cosas más importantes es orar. Y debemos volver a eso. Qué hermoso que cuando nos juntamos los hermanos, ¿verdad? Porque obviamente se puede, que otros hermanos oran en casa y podemos orar juntos. Hermanos, ¿cómo termina usted después de orar? De dejar sus cargas al Señor. Cuando usted ora en casa, cuando usted recibe la respuesta de oración, de una petición grande, cuando usted está afligido, ¿verdad? Cuando usted está desconsolado también. Puede lograr en el Señor. También Salmo 77:12. Salmo 77:12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos.
La otra forma para lograr el hábito, ¿verdad?, de aprender la pureza es que usted esté meditando en las cosas del Señor, no solamente leyendo, meditando. El salmista decía, día y noche, tu palabra es mi meditación, día y noche, hermanos, en cualquier momento. ¿Le ha pasado a usted que de repente se despierta en la noche? Yo decía, otra vez desperté. Sí. Y después dije, Señor, parece que quieres hablar conmigo. Bueno, y el Señor hace diferentes maneras. No es por el gato, ¿qué pasó? Sino que porque a veces el Señor lo despierta. Y finalmente, permítanme que compartir esta cosa. Finalmente, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Hay algo práctico. La oración es práctica. La meditación es práctica. Recordar las cosas que el Señor. ¿No siente que a medida que pasan los años como que se le va atrofiando la memoria? Como que ya no me acuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Los mismos pasajes que antes me sabía, ahora ya no me acuerdo bien, o ya tengo que volver atrás. Si no, nuestro pastor que tiene que vivir la examinación, ¿cómo va a pasar, verdad? No se preocupe, hermano. Nosotros, hermano. Bueno, se olvidan los pasajes, hermano. Se olvida la palabra de Dios. Yo he estado revisando los mensajes hacia atrás y dije, ¿esto lo escribí yo? A veces no me acuerdo de las cosas que actualmente escribí antes de predicarlas y quedaron. Uno espera en el Señor, ¿verdad?, que la palabra de Dios haya quedado en los corazones de los hermanos. Por tanto, hermanos, absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Algunos también sugieren este texto, absteneos de toda apariencia de mal. Todo aquello que pueda parecer mal, fuera, a los ojos de Dios, pero absteneos. Es decir, no solamente ganar en el terreno de la oración, no solamente ganar en la meditación, sino que además dejar fuera lo que usted sabe que le llena su corazón y lo cubre. Porque cuando lo cubre, el Señor no va a recibir nuestra alabanza y nuestra oración. Vamos a orar, hermanos queridos.